Tomad toda la armadura de Yahvé, con el yelmo de salvación, con el yelmo de salvación, vuestros lomos ceñidos de verdad, protegidos con la coraza de justicia. Dice, con lo cual, deja de la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de una, porque somos miembros los unos de los otros. Una tremenda lucha, guerra con el adversario. Y ahora el adversario va a pelear entre gente a gente. ¿Acaso el adversario se va a volver gente? No. Así como que el Espíritu de Dios se introduce al hombre, así también el espíritu de error se introduce en el corazón de los hombres. En la boca está claramente, les puedo mostrar, en la lengua está introducido el espíritu de error en la lengua de los hombres, para que hablen mentira. Entonces me dicen, no, esto es así, entonces no, esto es así. Hablan con la escritura, se entiende, eso va a ser guerra. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos israelitas del Perú y el mundo. Nuevamente aquí presentándome, quien les habla es vuestro hermano Amadeo, desde la ciudad de Lima, Perú, ciudad capital. Bien, hermanos, ya en estas horas hemos acabado el culto del día de reposo. Y nos hemos quedado un momento en la casa de oración para conversar o aclarar acerca de algunos puntos que se viene escuchando o viendo en las redes sociales, en el Facebook. Entre ellos hemos visto que nuestro hermano Guido Vidal ha hecho una entrevista a un hermano que habla acerca del lugar que Dios escogió. Entonces, cuando nosotros escuchamos y hemos dado estos estudios acerca del lugar que Dios escogió, es nuestro deber y es nuestro compromiso aclarar de este estudio qué es el lugar, de quién habla el maestro Ezequiel Atacusi Gamonal cuando dice sobre el lugar, y nuestro Señor Jesucristo cuando habla también, yo prepararé un lugar, de quién habla. Entonces, amados hermanos, hemos cortado el audio desde el minuto 3.52 segundos hasta el minuto 5.39 segundos. Entonces, escuchemos un momento el audio en la entrevista que nuestro hermano Guido hace y luego vamos a analizar los párrafos y las aclaraciones que tenemos que hacer, porque la doctrina debe crecer de una manera sana. Ya nuestro maestro nos ha dado una sola enseñanza y no podemos ir a tergiversar, porque mucho tiempo se ha dejado, hermanos, de hablar de la sana doctrina y se hablan tergiversaciones que en realidad confunden a nuestros hermanos, y de eso es lo que queremos hacer, que no se confundan, al contrario, se esclarezca el tema
o enseñanzas que el maestro ha dado. Vamos a escuchar, hermanos, detenidamente, y quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo. Escuchemos. Hermano Silverio Molina. Un gusto, un placer de conocerle, hermano Silverio. ¿Cómo está, hermano? ¿Dónde nos encontramos ahorita? Amén, hermanito. ¿Estamos en Chocas? Sí, Sí, mi hermano. choca. Claro. No estamos haciendo. ¿Qué cosa debemos hacer? Dice. ¿O cómo debemos hacer la fiesta? Mira, acá está en el 8º fundamento del primer mandamiento. Dice. 8º del primer mandamiento, donde dice con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Ahí está, de todas tus fuerzas. Prende luz, por favor, hermano. Dice, y harás la fiesta. La palabra y está separado. Y, separado. Claro. Y harás la fiesta. No dice que la fiesta está preparado. Nosotros tengamos que hacer la fiesta. ¿Dónde vamos a hacer la fiesta? ¿O quién va a hacer la fiesta? Levítico bien claro dice 23:1-2, dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, dile a los hijos de Israel, ellos harán la fiesta. Ese es en el oriente. Aquí en el occidente, ¿quién nos enseña? Nos enseñó o nos enseña nuestro Señor excelentísimo Ezequiel Atahualpa Gamonal. Él nos enseñó. Así es. Cómo se debe hacer la fiesta. Ya, por eso dice, el 8º fundamento del primer mandamiento dice, y harás la fiesta. ¿Dónde vamos a hacer la fiesta? Para que la fiesta sea verdadera. Dice 12:5, más el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner allí su nombre, ese buscaréis y allá iréis. Lugar. Ese lugar no está hablando de tierra. Ese lugar es nuestro Señor excelentísimo, Señor Ezequiel Jonás Atahualpa Molina. Ese lugar es Él. ¿Dónde vive? Le pregunta a usted. ¿Dónde vive? Repite la pregunta, hermano. ¿A dónde vive el Señor Ezequiel Atahualpa Molina? Vive en Ceneguía. Ahora sí, Ceneguía. 12:5, se cumple esa profecía. En el lugar, La palabra lugar. allá iréis. Sí, ahí está. Allá iréis. Por eso dice, ¿dónde vamos a hacer la fiesta? Más el lugar a lo que Jehová vuestro Dios escogiere de todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, ese buscaréis y allá iréis. Bien, hemos escuchado donde dice a dónde vamos a hacer la fiesta o quién va a hacer la fiesta. Se cita el libro de Levíticos 23:1-2 y luego también el libro de Deuteronomio 12:5, que es el lugar escogido. Y luego nos dice que es un hermano que hoy en día está representando a la institución, pero en realidad él era el lugar escogido. ¿O es que hablamos porque queremos hablar? Entonces hay que tener fundamento, amados hermanos, para hablar las cosas. Entonces dice de este lugar. Después dice, ¿dónde vive? Ese lugar en Ceneguía. Es decir, un lugar vive en Ceneguía. Primero dice que el lugar es un hombre y luego dice que ese lugar es Ceneguía. Es decir, aquí hay una doble interpretación y ese punto también podemos analizarlo. A ver, hermanos, quedo de ustedes en sus preguntas, sus inquietudes.
que tienen. Bien, hermano, quería preguntar del lugar, el lugar escogido, ¿quién es? Es como el hermano dice, el que está el hermano encabezando el mismo ahorita, o de quién trata en la escritura, donde dicen las profecías, del lugar escogido. Bien, lo que tenemos que entender, hermanos, cuando el maestro habla de un lugar escogido de Dios, habla a quien Dios escogió como morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo unge un cuerpo, y ese cuerpo es el Mesías, es el Cristo. Aquí hay que diferenciar. Este ungimiento por el Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu mora en el corazón de aquella persona que Dios escogió como lugar para habitar ahí. Es decir, Dios escoge un lugar para que el Espíritu Santo haga templo de su cuerpo, ¿no? Entonces, ese cuerpo es un hombre. Ese es el lugar que donde Él estaba, todos los que creíamos en aquel Mesías teníamos que ir para celebrar con Él la fiesta, para comer y alegrarnos, porque gracias a Él, que era la fuente de las aguas vivas, es decir, creyendo en las palabras de vida que había traído del cielo, nos anunciaba y nosotros éramos sellados con el Espíritu Santo. Esa es la obra solamente de uno, y uno es habitación de Dios, el lugar que Dios escogió, y es su ungido, que fue elegido de Dios, y esto no tiene reemplazo, es elegido para siempre, porque dice la Escritura, yo he elegido a Sion para siempre, y ese tema ya lo hemos estudiado. Entonces, aquí vamos a escuchar un audio, que es el audio 311, en el minuto 43, donde nos dice que el lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes, es decir, como nosotros. Escuchemos el audio. Ordena a uno, por ejemplo, en Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Deuteronomio 31, 11, 12, 13. Cuando viene todo Israel a presentarse delante de Jehová su Dios, un momentito, cuando viene todo Israel a presentarse, entonces todo Israel, ahora ustedes están presentes aquí. Ahí está clarito. Presente. Ya muy bien. Sí. En el lugar que ellos escogieron. Entonces, ¿a dónde? En el lugar donde Dios escogió. ¿Entiendes? Quiere decir lugar escogido de Dios en su nombre con ustedes. Claro. Delante de Israel, delante de todo Israel, oídos de él. Bien, en un primer momento dice, ordena a uno. Es decir, Dios ordena a uno, no a dos, sino a uno. Ese lugar es escogido, es uno, único, irreemplazable. Entonces nos dice, como hemos escuchado en el audio, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere,
leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces, el maestro dice, un momentito, el lugar que él escogiere, el lugar que Dios escogió, ¿entienden? Dice, el pueblo dice amén. El maestro dice, quiere decir, lugar escogido de Dios es un hombre como ustedes. Es decir, no está hablando de que ese lugar es sin guía. No está hablando de ese lugar que es en alto monte. No está hablando de un lugar específico, o como pueden decir allá en la Nueva Jerusalén. Está hablando que ese lugar es un varón. Pero ¿por qué ese lugar es escogido de Dios? Porque en ese lugar habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le habla. Ahora, no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Y es en uno, no en varios, sino en uno. Y Él es que lee la ley y nosotros somos sellados. Cuando por primera vez hemos escuchado, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. De Él sale ese manantial de agua viva que es el Espíritu Santo. Y ley se reparte para todos. Solamente el lugar escogido de Dios es uno. Ese es el que Jesús dijo que ahí es el lugar que Él va a preparar. Por eso que nuestro Señor Jesucristo ya nos ha enseñado también en el tema del estéril, que tenía que tener hijos, e hijos espirituales. Y precisamente las Santas Alabanzas nos habla de esto. Ese lugar es la estéril que pare hijos. Ese lugar escogido de Dios es un don que le dio a uno, solamente a uno. Y Pablo dice, él hace entrar en familia a la estéril, vosotros en madre de hijos. Ahora Cristo la estéril, lo conocen. ¿Quién dice su padre? ¿Lo conocen a Jerusalén? La Jerusalén es la estéril. Por eso dice, está diciendo a la gente está diciendo, alegraos con Jerusalén. Entonces, solamente es uno, hermanos. Ya, no son dos. Si nuestro hermano está diciendo que es lo que él nombra, otro nombre que no es el maestro, es tergiversación. Sí, hermano, va a preguntar. Sí, hermano. Más bien, lo que hablaba usted acerca de nuestro Señor Jesucristo, que el lugar es el cuerpo, el varón, y eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo a los fariseos, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, y después dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, es cierto, pero ¿se refería solo a nuestro Señor Jesucristo? ¿O tenía que venir otro más? Y ahora están poniendo como ejemplo al misionero, ¿no?, que han puesto hoy en día en la EMIM. Claro. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que es el templo de su cuerpo, es decir, Él tiene la misión de levantar al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es el cuerpo que ha levantado, y ese cuerpo que ha levantado es el maestro Ezequiel antiguo. Su carne es de este siglo, pero su espíritu es antiguo. Ahora, entonces, Él es el siervo a quien encargó, y Él es único. Pueden ver 2 Ezequiel, pero solamente es Él. Por eso dice en el audio 51, tu carne es de este siglo
el Espíritu es antiguo. Escuchemos el audio y luego analizamos, hermanos, con la transcripción. Me pregunta de canto enseguida, después ya dice, ¿y todos los que se llaman Ezequiel en la tierra serán? No entiendo, Señor, a mi nombre llega. Pero ¿cómo podría acontecer esto en mi persona que yo soy de este siglo? El que fue digno era siervo de Ezequiel antiguamente. Entonces, él es el que ha escrito, no yo. Así dije. Entonces, sin otra vuelta, me pregunto, entonces dice, claro, ¿y todo Ezequiel se llama será siervo de Dios? No, uno nomás. Pero no entendí en ese momento. No, estaba duro. Enseguida, ya me dice, último ya, sí, es cierto, tu carne necesito, pero tu espíritu es antiguo. Bien, habiendo escuchado, aquí dice el maestro, no entiendo, Señor. Entonces, ¿cómo podía acontecer, cumplir en mi persona que yo soy de este siglo? El que fue digno era siervo Ezequiel antiguo. Él es el que ha escrito, no yo. Otra vuelta me pregunta, le dice, claro, y le pregunta, ¿todo Ezequiel que se llame será siervo de Dios? El maestro dice, uno no más. Uno no más. El hecho de que se llame otra persona Ezequiel no quiere decir que es el mismo, sino que eso se da en una sola persona. Es decir, Ezequiel, al ser el lugar escogido de Dios, no está hablando de dos Ezequiel, está hablando del Hijo del Hombre, al quien Dios le hablaba su destino. No está hablando de otro, no está hablando de otro hermano que se llame Ezequiel. Por eso hermano, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, bajó el Espíritu Santo y levantó a nuestro Señor Jesucristo, lo levantó a un cuerpo nada más, ¿no? Porque el Espíritu Santo hace solamente un templo, por tiempo, ¿no? Que digamos. Entonces, en esta segunda venida del Espíritu Santo, Él iba a levantar al Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre que ya existía antiguamente, su Espíritu es antiguo, pero lo iba a levantar en otra carne. Y justamente ese es el Espíritu Santo que mora en su corazón de este varón, y por ello que no puede haber otro Ezequiel, porque no puede el Espíritu Santo dividirse, como decir, ¿no? Crear dos templos y vivir en uno y después pasarse a otro. No, creo que no es bíblico eso. Ya, hermano, entonces, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo bajó a la tierra y encarnó en nuestro Señor Jesucristo, hay solamente un templo nomás el Espíritu Santo hace. Entonces, cuando viene por la segunda venida del Espíritu Santo, baja y levanta al Hijo del Hombre, levanta a este Hijo del Hombre que ya existía antiguamente, pero había muerto, por eso lo levanta su espíritu en una carne nueva. Ahora, lo que yo digo, no puede existir, creo, dos templos, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no puede crear dos templos a la vez, como dicen hoy en día, el del Padre se pasó al Hijo, ¿no? Entonces, yo pienso que el único es el Maestro Ezequiel Atapuzi Gamonal. Es el único templo levantado en estos postreros tiempos por el Espíritu Santo. Porque lo otro ya es antibíblico y el maestro creo que lo dijo, que es la reencarnación no existe, ¿no? Claro. El lugar que Dios escogió en su segunda venida es un cuerpo donde tenía que habitar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo venía a ese cuerpo y todos los que creían en Él eran sellados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ese corazón estaba el lugar donde moraba el Espíritu Santo. Él era el lugar. Ahora, cuando se dice que hay reencarnación, porque algunos dicen
que el espíritu del maestro se trasladó a otro. El maestro, a través de los audios, dice que la reencarnación no existe. No. Lo que existe es la encarnación del Espíritu Santo, que primero fue en el cuerpo de Jesús, ¿no?, encarnándose en la Virgen María, y en este tiempo encarnándose en la madre de Ezequiel, profeta en estos tiempos. O sea, una cosa es encarnación y otra cosa es reencarnación. Entonces, sí, hermano. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo encarna en estas dos, en Jesús y en el Hijo del Hombre, es encarnación. Claro. Eso el Espíritu Santo lo ha hecho. Pero reencarnación no existe, entonces. Eso es lo que tenemos que aclarar, ¿no? Porque muchos no sabemos, en el pueblo no sabemos de qué cosa es reencarnación y encarnación, y vienen X hermanos y te, ¿cómo se dice?, te pintan otra cosa, hablan otra cosa y les creen. Claro, como podemos escuchar en este audio, donde el maestro dice que reencarnación no existe. Escuchemos un momento. Me dicen que la reencarnación existe. ¿Qué es la reencarnación? Que, por ejemplo, en la época, por decir algo, en la época de Moisés, el espíritu mío estuvo, murió el cuerpo. Al cabo de otro tiempo, ese espíritu nuevamente entra dentro de un cuerpo y muere, y al cabo de otro tiempo así. Entonces, eso se llama reencarnación, y es una ciencia que cada vez toma más fuerza. Entonces, yo le quiero preguntar al Señor, ¿cómo es eso? Porque usted es el que sabe. Eso no hay. No existe. No existe. Encarnación del Espíritu Santo, sí. Eso sí. El Espíritu, mire, ¿cómo va a haber encarnación cuando ese cuerpo que murieron van a levantarse con su espíritu? Y cuando es posible, si ese espíritu de un hombre que ha muerto se encarnó en su persona, ¿y cómo va a levantarse esa persona entonces? Usted no sabe, no estudia las profecías, puede pensar cualquier cosa. No puede. No hay encarnación. Bien, hemos escuchado, el maestro dice al hermano colombiano que pregunta que hay enseñanzas acerca de la reencarnación. El maestro cita Corintios, que cuando uno va a resucitar y va a ser juzgado, entonces, ¿con qué cuerpo va a ser juzgado si solamente pertenece uno, cada uno a su cuerpo? No hay reencarnación, dice el maestro. Y le dice, usted como no lee, puede hablar cualquier cosa, puede creer cualquier cosa. Y dice, esas explicaciones son carnales. Entonces, son criterios de hombres, son filosofías de otras religiones, como el hinduismo. Entonces, el maestro categóricamente dice que no existe. Por tanto, Ezequiel antiguo, que fue encarnado en este tiempo, él es el lugar que Dios eligió, porque el Espíritu Santo hizo morada en él. ¿Así, hermano? ¿Está bien? Sí, hermano. Entonces, yo preguntaría, hermano, el Espíritu Santo que estaba morando en el Hijo del Hombre, ahorita, ¿dónde está? Claro, muy buena pregunta. Es una pregunta que en nuestra lógica decimos, y siempre he escuchado, y por más que se les hace escuchar que no hay reencarnación, nuestra mente nos lleva siempre a pensar en que alguien va a reemplazar. Es ser una preocupación de nuestra institución que alguien tiene que reemplazar, y que de ahí vino el mito de la reencarnación.
El maestro dice, cuando le pregunta a nuestro hermano colombiano, ¿cómo es cuando el hombre muere? También ahí el espíritu de los profetas van al mismo lugar. Entonces, el maestro dice, el espíritu de los profetas nunca muere. ¿No? Nunca muere. Porque a través de varios audios, hermanos, hemos escuchado que al maestro se le presentaba Elías, se le presentaba San Juan, se le presentaba nuestro Señor Jesucristo, se le presentaba los apóstoles. Entonces, ellos no mueren, porque ellos tienen que cumplir una misión, así como explica el maestro, ¿no? Y vamos a escuchar esta parte del audio, donde dice que los apóstoles nos visitan los días sábados para saber, para llevar el control. En este caso, cuando nuestro maestro comenzaba a predicar en los primeros años, visitando las iglesias dominicales, ¿no? Y las personas que estaban en las iglesias donde visitaba el maestro, ellos comenzaban a ser tocados por el Espíritu Santo y veían visiones, y que el maestro no andaba solo. A su costado estaba San Juan, a su costado a veces estaba Elías, a su costado a veces estaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu no muere. Ahora diramos, el maestro está enterrado y entonces está en la morada de los dulces sueños, como dicen ahí algunos hermanos, y eso es por nuestra mente carnal. Si no hemos escuchado este audio, vamos a escuchar un momento. Pregunto, Señor, no, están en los 4 vientos como los demás. Está, de los antiguos de los profetas, no está, ¿no? En el depósito, digamos, ¿no? No, él sigue como la obra de Dios espiritualmente sigue, ellos son como ángeles. ¿Qué dice el maestro? Que precisamente el espíritu de los profetas no muere, y por tanto él como profeta sigue haciendo la obra, bien claro y explícito. El espíritu de los profetas siguen haciendo la obra. El maestro tiene una obra: juntar al pueblo todos los escritos del libro de la vida. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Entonces, en ese tiempo será tiempo de angustia, está hablando claramente. Entonces en ese tiempo será liberado el pueblo de Dios. ¿Ven? Claramente dice en Daniel. En ese tiempo será liberado tu pueblo, dice. Mas en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro de la vida. Entonces ahora, el libertador está hablando hasta ahora, pero no obedecen, no hay obediencia. Él tiene que juntar y entregar al Hijo de Dios, a Miguel Arcángel. Y Miguel Arcángel tiene que dar como hijo al Padre todo lo que el Hijo del Hombre, es decir, el Maestro, va a entregar. Y era una de las preocupaciones del Maestro, decía, ¿qué pueblo voy a entregar si este pueblo es corrupto? Hablando esto,
La escritura dice, el que ha venido para un pueblo grande como la arena de la mar. Y ahora 36 años no hay nada de pueblo. Y lo que hay son colocos. ¿Qué pueblo entregará entonces ahora a Dios? Piense. ¿Qué pueblo va a entregar? Yo les puedo mostrar la escritura que ha venido a congregar. Y no se equivocaba. Esta obra, amados hermanos, el maestro no lo ha abandonado porque esta obra sigue porque tiene una finalidad y esa obra es impostergable e irreemplazable. Es su función. Y él tiene que entregar tanto vivos como muertos, desde la época de Caín hasta estos días. Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo va a entregar si está muerto? No está muerto, hermanos. Cuando ustedes escuchan sus audios, ¿está muerto? ¿Qué dice San Juan 6:63? Las palabras es vida. Las palabras son espíritu. Su enseñanza nunca va a morir por más que el enemigo haya puesto oscuridad y tropiezo en el pueblo. Porque él tiene esa facultad, hermanos, de reunir a todos los hijos de su pueblo y él va a culminar su obra. Y él, al culminar su obra, va a ir con nosotros a la tierra prometida. Él tiene que estar en el tribunal de Cristo. Él tiene que juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo podemos nosotros pensar con nuestra mente carnal que Él está muerto? Su cuerpo. Porque lo vemos materialmente, bueno, está muerto, es un decir, pero el espíritu nunca muere y los profetas nunca mueren. Por tanto, hermanos, es irreemplazable y por eso él decía en un video, cuando le preguntaban, pero ya usted está anciano, va a morir. Sí, está bien, pero yo voy a seguir hasta donde Dios permita. Por ejemplo, muchas veces la adoraría durante estos problemas, a mí mismo me fastidiaron. Ahora que dicen ustedes donde que hablaron los terroristas, en fin, preguntando al sucesor. Ahí dice que debe traer el sucesor. Está difícil esto. Y al pueblo le decía, cuando le preguntaban acerca de un reemplazo, decía, eso está difícil. ¿Por qué está difícil? Porque no van a entender su obra, porque la obra es de uno solo. Y esa obra tiene que culminarlo con sus obreros dignos, con sus ángeles, con los que hagan la doctrina sana, no con los que tergiversan. La obra continúa, hermano Celi. El maestro está vivo, el maestro no ha muerto. Y si algunos dicen que está muerto, es porque en realidad ellos nunca han creído en el profeta. Porque Él es el lugar que Dios escogió para siempre por habitación. Él es el lugar que Dios escogió para siempre. Salmo 132, 13, 14, donde dice, entonces dice, porque Jehová ha elegido a Sión, deséela por habitación, para sí. Este es mi reposo, para siempre aquí habitaré, porque la he deseado.
Amén. Salmo 132, versículo. Dice, porque Jehová, según Jerusalén, el mismo es. Amén. Israel, el mismo es. Amén. Cristo, el mismo es. Amén. La piedra, el mismo es. Israel es la piedra. Amén. ¿No? Y esta piedra es Dios. Y no hay reemplazo. Que dice ahí que el lugar es otro, eso es fábula. Eso es mentira. ¿Y saben por qué ha prevalecido la mentira, hermanos? Porque el maestro siempre nos decía, yo sé que después de mi muerte el pueblo se va a corromper. Y eso ha pasado. Pero es momento de volvernos a Dios. Es momento de buscar sus palabras. ¿Ve? Entonces, la respuesta es, el maestro sigue la obra. Amén, hermano. Hermano, y cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba acerca de que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿a qué se refería? A ver, dice en San Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, voy a preparar lugar para ustedes. Entonces el maestro pronuncia el nombre de Dios en hebreo, ¿no? Pronuncia el nombre de Dios en hebreo. Y dice, ese lugar está aquí. El mismo es, ¿no? Haciendo la obra, el mismo es. Claro. Refiriéndose al Espíritu Santo. Hermano, a ver, háganos escuchar ese audio, hermano, de que habla del lugar está aquí, de San Juan 14:2. A ver, vamos a escuchar. Este audio corresponde, a ver, hermanos. Lugar, San Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Lugar. Entonces dice, manera, os hubiera dicho, es como que dijera, yo les he dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ese lugar está aquí. Al decir ese lugar está aquí, no está señalando diciendo está acá en Cineguía. No está señalando de decir, cuando dice está aquí, no está señalando a un hermano diciendo está allí. Dice, ese lugar está aquí. ¿Dónde está aquí? En su corazón. El Espíritu Santo le habla. Ahora, el Espíritu no solamente habla, sino que el Espíritu Santo está en mi corazón. Está en su corazón. Claro. Que es lo que nos tiene a nosotros aquí hablando con ustedes. Claro. Ese es el lugar donde está el Espíritu Santo. Amén, hermano. ¿Ve? Ese es el lugar, hermano. Esa es la morada que Dios, ¿no? Lo que hablaba Jesús acerca del lugar. ¿Ve? Eso es, hermano. Dice, cuando voy a preparar lugar para ustedes, quiere decir que a todos los que le siguen, en este caso sus discípulos, le estaba prometiendo, y en tercera persona, que Jesús ya sabía, nos dice el maestro, quiénes iban a seguir en estos últimos tiempos. No es porque nosotros hayamos querido creer, sino que Él ya nos conocía. Entonces tenía que preparar un lugar para todos los que creen en Él. Y ahora se les está agregando esto. No es que porque ustedes han creído en Dios, no. Ya, Dios, por eso Jesús habló también en esta parte, recordarla, que Él conoce quiénes van a creer y quiénes no van a creer. Él sabía muy bien
¿quiénes iban a creer? Y ahora todos los conocidos que Jesús conoce, ¿quiénes iban a creer? Eso es lo que se está entendiendo, sí. Y fuera de la falta. Pero ese lugar, ¿quién era? Era un cuerpo donde el mismo Espíritu Santo iba a estar en ese lugar. Así es, hermano. Y cuando se habla de Israel, ¿Israel también es nuestro Señor Jesucristo o viene a ser el Hijo del Hombre? ¿O los dos son? Claro, cuando nosotros escuchamos Sion, escuchamos el término, por ejemplo, que hemos estudiado hace último, el estéril, pimpollo, la piedra, pastor, Mesías, Jerusalén. Entonces el maestro dice, él mismo es. Escuchemos un minuto acá. Salmo 132, 13, 14, donde dice, Salmo 132, dice, porque Jehová, Sion, Jerusalén, el mismo es. Amén. Israel, el mismo es. Amén. Cristo, el mismo es. Amén. La piedra, el mismo es. Israel es la piedra. Amén. ¿Ah? Y esta piedra es Sion. Entonces dice, porque Jehová ha elegido a Sion, deséala por habitación, para sí. Este es mi reposo para siempre, aquí habitaré, porque la he deseado. Amén. Dios ha hecho templo para que en el último tiempo vuelva el Espíritu Santo y viva eternamente. Eso ha hecho templo. Porque Dios lo ha deseado así, mi Señor. O sea, el nombre de Israel es al Hijo. Claro, ahora. Y por ese Hijo viene a ser Israel la carne. Claro. Es decir, antes que nazca nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tenía un título en el cielo, Príncipe de Dios. Pero el Príncipe de Dios significaba que era un título de admiración. ¿Quién como Él? ¿No? Es el Príncipe de Dios. Pero allá era conocido, como dice el maestro, el Príncipe Miguel. Miguel Arcángel. Entonces, Él es Israel. Él es Israel, porque Él viene en calidad de príncipe de su pueblo en estos tiempos. Como dice Daniel 12:1-2, Él viene por los hijos de su pueblo a juntar a todos los escritos en el libro de la vida. Él es el príncipe Israel, no está delegando a otros. Y por ese nombre somos nosotros israelitas. Por ese nombre nosotros somos israelitas. Por eso dice, vamos a escuchar aquel audio, hermano. Mira. Para que conseguir el santuario. ¿Santuario? Sí, el libro de Ezequiel, capítulo 37, versos 28. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Entre el mismo pueblo. Israel es uno nomás. Ahora, por él tiene que ser israelitas todos. Todos aquellos que se adhieran. Exactamente, todos los que se allegan a Dios, israelitas. Entonces serán salvos. Y si no van a llegarse a los israelitas, no van a salvar tampoco. Está escrito también. Entonces, aquí ya hemos escuchado, y como tenemos aquí la transcripción, dice: y sabrán las naciones que yo santifico a Israel. ¿Quién es Israel? El príncipe de Dios. ¿Quién es Israel? La piedra. ¿Quién es Israel? Sion. ¿Quién es Israel? El pimpollo. ¿Quién es Israel? La estéril. ¿Quién es Israel? Jerusalén. En muchos nombres, ¿no? Entonces es, como dice en clave, dice:
Yo santifico a Israel estando en mi santuario, en medio de ellos, para siempre. No dice ahora está y ya después te reemplazo como otro. Ah, claro, dice para siempre. Para siempre. Perpetuamente. Ya. Ahora acá el hermano judío que va a visitar la sinagoga le dice, del mismo pueblo, dice, en medio de ellos para siempre. Del mismo pueblo, dice, ¿no? Entonces el maestro le recalca, Israel es uno nomás. Israel es uno nomás. Ese título de príncipe de Dios no puede llevar nadie más. Entonces, el hermano judío dice, ¿uno solo? Claro, dice. Como él es Israel, entonces todos los que somos sus hijos somos israelitas. ¿No? Entonces, como hijos de Israel, somos israelitas y por él llegamos a ser israelitas todos. ¿Ya? Y solamente los israelitas pueden ser salvos. O sea, si yo soy partidario de otra persona, por ejemplo, de X persona, no voy a poder ser salvo porque esa persona no lleva el Espíritu Santo en el corazón, ¿no? Claro. Como hoy en día dicen el nombre nuevo, mencionan otro nombre, no Israel, menciona por ejemplo, ¿no? Jonás, dice, pues van a ser jonasistas, y jonasistas no son salvados, dice, son israelitas. Claro. Aquí surgió una tergiversación porque la mente carnal que hemos llevado, que no nos ha permitido desarrollarnos en base a enseñanzas del maestro, y hemos comenzado a dar nuestra imaginación. Y nuestra imaginación muchas veces, como dice el maestro, nos lleva a un error. Entonces la imaginación del pueblo dice, pero ¿quién va a ser sucesor? Los periodistas, todos están preocupados, ¿quién va a ser sucesor? Entonces se empieza a cavilar. Ah, ya. Entonces, para dar figura a su idea, crean un mito, el mito del sucesor. Sucesor no hay, pero ese es un mito. Y después crean una narrativa, la reencarnación. Hemos escuchado, la reencarnación no existe. Ahora, hemos visto que solamente el nombre de Ezequiel es único en el cual Dios ha depositado y es Ezequiel antiguo a quien pone a Israel. Ahora, si otros se ponen fuera del nombre de israelitas, prácticamente son una secta que nace dentro de nuestra institución por la perversión de nuestra mente carnal. Y ya no pueden ser salvos. No pueden ser salvos. Hay otro audio donde dice, tendrá que levantarse un falso profeta en medio nuestro. Entonces, ¿quién es ese falso profeta? Saquemos nuestra cuenta. Quien habla mentiras es un falso profeta, el maestro dice. Quien tergiversa es falso profeta. Ahora, quienes hablan de esa falsa doctrina son falsos profetas. Todos los motivos hasta hoy, las cosas que se han, digamos, iniciado, los movimientos dentro de nuestra visión, pero ningún hombre, ningún hermano me ha entendido hasta hoy. Por lo contrario, en lugar de entenderme, se otorgaron cada cual. Y los que han aprendido tan bien y no preguntan más, y se hacen que saben. Entonces, en ese sentido, precisamente actualmente está aconteciendo. Por eso, en ese sentido tenía que nacer falsos profetas en medio nuestro. Y ahora mismo, falsos profetas
ya se han vuelto. Están a lo contrario, digamos, regresando las profecías. Y en esta parte quiero ser puntual. Cuando corrobora nuestro hermano Guido una entrevista donde no es fructífera para nuestra congregación, que tantos años en la congregación siguen con un mito y están dando cabida, hermano Guido, ¿qué es lo que pasa? A la mentira están dando cabida. Dando cabida a la mentira, a la tergiversación, y eso ha hundido al pueblo en la idolatría, y se alegran de que hay muchos idólatras. Muchos hermanos me dicen, uy, mira hermano, somos muchos, y yo les digo, muchos idólatras. Me hace recordar, hermano, a un audio en el cual el maestro decía, Israel, claro, va a congregar, pero los otros falsos profetas congregarán más, pero ¿para qué? Para perdición, dice. Seremos pocos, como dice, pero para la salvación, pero dice que ese falso profeta va a congregar más, y se está cumpliendo. 5 también dice, no podrás sacrificar la Pascua en ningún de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da. Solamente en el lugar donde es constituido de Dios, solo allí. Entonces ahora ellos ofrecen, se meten en pecado, para que ellos así ganaran, tal vez más que Israel. Entonces, sus creyentes van a morir, van a ser destruidos totalmente. No sé dónde estará, yo voy a buscarlo, ese estudio tengo preparado. Y va a ser destruido. Si él también, al último, cuando ya se ve claramente las cosas, y al último, al final del juicio, no trata de arrepentirse, también va a perder su vida. Pero si se arrepiente, al último, se da cuenta y se arrepiente, se salvará, pero él solo. Sus creyentes, ni uno, va a ser destruido. Él solo. Claro, se tiene que cumplir quiénes son los que siguen al maestro y quiénes no siguen. Eran nuestros hermanos, porque se acercaron, alabaron con nosotros, comieron con nosotros, hablaron con nosotros. Con cuánto de ellos me habré visto, hermanos, en mi juventud, pero lastimosamente hoy día, y es triste y amargo, ver cómo defiende a una doctrina basada en mitos, basada en fábulas, que está pervirtiendo la congregación y se alegra de esa perversión. Se alegra. ¿Y acaso de ellos se alegrará Dios, de tanta mentira, de tanta perversión, de tanta idolatría? Entonces elijamos, hermanos, ¿servimos a Dios o servimos a un ídolo? Hermano Guido, ¿te pones de parte de Dios o te pones de parte de un ídolo, de una mentira? De hermanos que hacen tergiversación. Por más que ganes almas en base de mentiras, ¿cómo vas a quedar con Dios, hermanos? Eso es mi exhortación directa. ¿Ve? Entonces, hay que seguir una enseñanza sana. Enseña con los audios. No estés enseñando, hermanos, mitos. No estés enseñando mentiras. No estés enseñando alucinaciones. Vestir, tomar toda la armadura de Yahvé
el yelmo de salvación, con el yelmo de salvación, vuestros lomos ceñidos de verdad, protegidos con la coraza de justicia. Dice, con lo cual, dejad la mentira. Quiere decir que, con lo cual, deja la mentira, o de hablar mentira. Habla verdad, cada uno con su prójimo. Porque somos miembros de una, porque somos miembros los unos de los otros.